Buenas tardes con todos. Nosotros somos alumnos del primer nivel A. El tema de nuestro producto integrador es reflexión y dispersión de la luz. Los integrantes son Herrera Rebeca, Zambrano Carla, Choca Javier, Sánchez Joao y Vega Jonah. Reflexión y dispersión de la luz. Introducción. El presente proyecto está dedicado al estudio de la reflexión de la luz, su descomposición y la reflexión total interna, valiéndose así de un conocimiento previo del tema, llevando la teoría expuesta a la práctica a través de un experimento y establecer una relación entre ambos, debido a la importancia de entender el comportamiento de un rayo de luz frente a espejos y el fenómeno de descomposición de la luz en varios colores al pasar por un prisma. Este proyecto se lo aplicó en un experimento utilizando una especie de caja con paredes de espejos donde se explican las leyes de reflexión de la luz, asimismo su descomposición en colores del arco iris. Los objetivos. El objetivo general de este proyecto es demostrar la teoría de la reflexión y dispersión de la luz y cómo se comporta mediante la experimentación y uso de espejos y prismas, empleando fórmulas y la teoría conocida. Objetivos específicos. Determinar mediante un ejercicio la teoría vista en clase de reflexión de la luz. Demostrar también cómo la luz se descompone al proyectarla a un rayo con un prisma. También analizar el número de imágenes que se reflejan de un objeto al estar rodeado de espejos mediante la utilización de un caleidoscopio. También comprender el comportamiento de reflexión total interna de la luz mediante la realización de un experimento con láser y agua. Marco teórico. Reflexión de la luz. Como reflexión de la luz tenemos que es el cambio de dirección de una onda que al entrar en contacto con la superficie de separación entre dos medios cambiantes regresa a un punto donde se originó. Dicha luz se caracteriza fundamentalmente porque cuenta con tres propiedades básicas. La primera de ellas es que se propaga en línea recta. La segunda es que cuando llega a cualquier superficie que sea reflectante. Y la tercera que cambia de dirección en el momento que pasa de un medio. Elementos de la reflexión. Aquí tenemos el rayo incidente, tenemos el rayo reflejado y el ángulo de incidencia y ángulo de reflexión. Aquí tenemos la demostración por donde pasa cada tipo de rayo en un espejo. Leyes de la reflexión de la luz. Primera ley, el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal se encuentran en un mismo plano. Segunda ley, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Aquí tenemos el rayo de incidencia y el rayo de reflexión. Tipos de reflexión de la luz. Tenemos la reflexión especular. Se produce cuando un rayo de luz incide sobre una superficie pulida de un espejo y cambia su dirección sin cambiar el medio por donde se propaga. Aquí tenemos el gráfico. Reflexión difusa, cuando un rayo de luz incide sobre la superficie no pulida. Los rayos no se reflejan en ninguna dirección, es decir, se difunden. Esto se puede producir, por ejemplo, en la madera. Aquí tenemos el ejemplo. Retroreflexión es la capacidad que tienen algunas superficies que por su estructura pueden reflejar la luz de vuelta hacia la fuente, sin que importe el ángulo de incidencia original. Este comportamiento se puede observar en un espejo, pero únicamente cuando éste se encuentra perpendicular a la fuente, es decir, que el rayo de incidencia es igual a 90 grados. Reflexión acoplada compleja. La luz se refleja exactamente en la dirección de la fuente de donde se proviene debido a un proceso óptico no lineal. En este tipo de reflexión no solo se invierte la dirección de la luz, también se invierte el frente de la onda. Bien, en la dispersión de la luz. La dispersión de la luz en física se denomina dispersión al fenómeno de separación de ondas de distinta frecuencia al atravesar un material. Todos los medios materiales son más o menos dispersivos y la dispersión afecta a todas las ondas. Por ejemplo, las ondas sonoras que se desplazan a través de la atmósfera, las ondas de radio que atraviesan el espacio interestelar, o a su vez la luz que atraviesa el agua, el vidrio o también el aire. Se habla de dispersión a aquel estado de un sólido o de un gas cuando contienen otro cuerpo uniformemente repartido en su masa, que es equivalente a la noción de disolución que contienen a los líquidos.
En óptica, cuando una luz blanca procede del Sol, atraviesa un prisma de cristal de distintas radiaciones monocromáticas, son tanto más desviadas por la reflexión cuando es menor su longitud de onda. De esta manera, los rayos rojos son menos desviados que los violáceos, y el haz primitivo de luz blanca, así ensanchado por el prisma, se convierte en un espectro electromagnético en el cual las radiaciones coloreadas se hallan expuestas sin solución de continuidad, en el orden de su longitud de onda, que es el de los 7 colores ya propuestos por Isaac Newton: violeta, el índigo, el azul, el verde, el amarillo, el anaranjado y el rojo. Esos colores los conocemos o se pueden ver como el arco iris. Es decir, que una luz blanca al al proyectarse frente a un prisma, esta se va a descomponer en diferentes colores, y esos diferentes colores van a tener diferente longitud de onda pero la misma frecuencia. La luz blanca que procede del Sol la llamamos luz blanca. En realidad, esta de aquí es una mezcla de los diferentes colores, como ya vimos anteriormente. Cuando observamos el arco iris, podemos ver los colores que comprenden la luz blanca. Este fenómeno es conocido como dispersión. La causa que se produzca la dispersión es que el índice de reflexión disminuye cuando aumenta la longitud de onda, de modo que las longitudes de onda más largas, es decir, los colores rojos, se desvían menos que las cortas, el color azul. Entre las características de los colores, observamos que el espectro solar que vemos en el rayo menos desviado es el rojo, y el que más se refracta es el violeta. Eso se debe a que las distintas radiaciones que atraviesan el prisma lo hacen con velocidades diferentes. De acuerdo a la teoría de Huygens, la luz de la naturaleza ondulatoria, por lo tanto la velocidad de propagación es la fórmula que vemos ahí. En consecuencia, cada color puede poseer una determinada frecuencia, como lo decíamos anteriormente, y una longitud de onda, que se ha podido comprobar que a menor frecuencia o mayor longitud de onda corresponde a una refracción y viceversa. Ya, bien, por lo tanto, un color tiene unas diferentes longitudes de onda, pero van a tener la misma frecuencia. Al tener diferentes longitudes de onda, es por eso que va a cambiar la tonalidad de los colores. Reflexión total interna. Cuando la luz pasa de un medio ópticamente más denso con índice de refracción N1 a otro medio óptimamente menos denso con índice de refracción N2, el rayo de luz incidente se refracta de tal modo que no es capaz de atravesar la superficie entre ambos medios, reflejándose completamente y quedando confinado totalmente el haz luminoso en el medio ópticamente más denso por cuyo interior se propaga. Como vemos aquí tenemos la imagen del índice de refracción N1 y el índice de refracción N2. Trabajamos con el agua y con el aire y los rayos que trabajan aquí. Para que este fenómeno ocurra es necesario que el ángulo del rayo de luz incidente respecto a la normal sea mayor o igual al ángulo de incidencia crítico, θ de c. Para este ángulo, el ángulo de salida del rayo reflejado alcanzará los 90 grados. Para todos los ángulos de incidencia mayor que este ángulo, la luz deja de atravesar la superficie entre ambos medios y es reflejada internamente de manera total, como lo podemos observar aquí en esta imagen. Y trabajando para los ejercicios, esta fórmula va a ser seno de θ crítico igual a n de b sobre na, que va a ser la fórmula del ángulo crítico para la reflexión interna total. Aplicaciones de la reflexión total interna. En la reflexión total interna trabajamos con lo que es fibra óptica. La fibra óptica, aparte de que es un conducto flexible que se utiliza para iluminar objetos microscópicos, también se pueden utilizar para transformar y transportar información de manera muy similar a la forma de un hilo de cobre que puede transmitir electricidad, como vemos aquí en esta imagen. Las aplicaciones se las puede realizar en medicina, en aplicaciones militares y en la iluminación. En la medicina nos sirve y nos ayuda en las técnicas endoscópicas y tener diversos aparatos tecnológicos como laringoscopios, rectoscopios y vaginoscopios que realizan y nos permiten tener una gran precisión la exploración de cavidades internas del cuerpo mediante su luz. En las aplicaciones militares tenemos que sirven fundamentalmente en la seguridad de este medio y la transición de las comunicaciones por radio y cables convencionales.
Así también la colocación de radares, que nos permiten tener y detectar cualquier punto de operación. En la iluminación, como conocemos, la fibra óptica transporta la luz y esta nos sirve también para iluminar zonas especiales sometidas a toxicidades, riesgos y incendios, etc. Bien, el caleidoscopio. Es un tubo que contiene 3 espejos que forman un prisma triangular con su parte reflectante hacia el interior, el extremo de los cuales se encuentran 2 láminas translúcidas, entre las cuales hay varios objetos de colores y formas diferentes cuyas imágenes se ven multiplicadas simétricamente al ir girando el tubo mientras se mira por el extremo opuesto. El caleidoscopio moderno fue inventado por David Bronstein en 1816. Existen varios tipos de caleidoscopios. El de 2 espejos, el de 4 espejos, el de 2 espejos mellizos. Aquí tenemos una gráfica de estos espejos, del espejo mellizo, de los 4 espejos y de 2 espejos. La rueda. También tenemos este tipo de caleidoscopio, el de la rueda, el de la cámara que tenemos aquí y el de la cámara líquida. Bien, ahora vamos a hablar de los espejos planos. La ecuación fundamental del espejo plano es S' igual menos S, donde S son las distancias del objeto y la imagen respectivamente al origen, situado en el vértice óptico, como podemos ver aquí en la imagen. Focos. En los espejos los planos no tienen sentido hablar de focos como puntos reales del plano. Cualquier rayo que incida en el espejo paralelo al eje óptico se reflejará y continuará paralelo al eje óptico. Podemos decir, por tanto, que la distancia focal F es infinito. Aumento lateral. El aumento lateral o transversal en los espejos planos siempre es 1. Esto significa que la imagen siempre tiene el mismo tamaño que el objeto. Inversión en profundidad. Sitúate enfrente a un espejo y observa que cuando cierras, por ejemplo, tu ojo derecho, tu imagen en el espejo cierra su ojo izquierdo. Esto es fruto de la inversión profundidad o inversión lateral que se produce en ellos. Sistema de espejos. En el caso de que tengamos varios espejos, en lugar de uno solo, se producen varias imágenes. Uno de los casos más frecuentes se da cuando entras al probador de cualquier tienda que cuenta con un par de espejos. Vamos a estudiar el caso simple de 2 espejos formando 90 grados entre sí. En general, el número de imágenes depende del ángulo que se forma entre los espejos y de la posición del objeto. El número de imágenes n obtenida para un ángulo θ divisor exacto de 360 grados, como podemos ver aquí en la fórmula, n es igual a 360 grados sobre θ menos 1. Métodos experimentales. Para llevar a cabo la realización del proyecto, nuestro grupo utilizará un solo experimento del cual se debe tomar datos que constan en determinar cómo incide la luz de un láser al proyectarla frente a un espejo. Dependiendo del ángulo de incidencia, por teoría se sabe que será el mismo que el ángulo reflejado. Partiendo desde un método deductivo, se utilizaron las fórmulas establecidas de reflexión de la luz, imágenes frente a espejos, esperando obtener un resultado lógico que concuerde con las características originales de las incógnitas planteadas. Se tomaron 2 veces los datos de los experimentos para poder comparar los resultados del experimento con los valores verdaderos. En este el ángulo que forma el rayo de la luz láser al proyectar y la descomposición de la luz al incidir es un prisma. Experimento número 1 de la reflexión de la luz. Vamos a hacer un experimento que vamos a calcular los ángulos incidentes y ángulos reflejados. Nos planteamos este problema para nuestro primer experimento, el cual dice: se tiene una caja con espejos en los bordes internos abierta en un lado lateral, por el cual una persona refleja la luz de un puntero láser a una altura de 10 centímetros en el primer espejo, que tiene una longitud de 24 centímetros, tal que los rayos que se reflejan a la mitad del espejo, como en la imagen. Calcular el ángulo alfa
que se forman en el tercer espejo. Entonces lo que nos pide el ejercicio es calcular la persona va a tener una altura de 10 centímetros y el rayo que va a reflejar en el primer espejo va a ser en la mitad de este espejo que equivale a 24 centímetros. Ya, los materiales que usamos para nuestro experimento pues Formaflex, espejos, un repuntero láser y un graduador. Este es el esquema que tenemos aquí. Este es nuestro esquema que vamos a utilizar. La altura, como ya les dije, que la persona va a tener el láser es de 10 centímetros, así. Y la longitud total del espejo, o sea, desde acá a acá, va a tener de 24 centímetros. Ya. Entonces, como en el ejercicio nos decía, que al momento que esta persona refleja el láser, en el primer espejo va a quedar en la mitad. O sea, la distancia total es 24, la mitad sería 22. Entonces aplicamos la tangente, puesto que tenemos la altura, que es el cateto opuesto, y el cateto adyacente, que es 12 centímetros. Aplicamos tangente de beta es igual al cateto opuesto, como ya les dije, sobre el cateto adyacente. Entonces, tangente de beta de 10 centímetros sobre 12, despejamos beta, tangente a la menos 1 de 10 sobre 12, nos da igual a un ángulo de 29.80 grados. Entonces, como ya sabemos que este ángulo de esta parte de abajo será 29.80 grados, entonces la parte, al trazar la normal, que la normal siempre es perpendicular a la base, entonces calculamos la normal y entonces tenemos el ángulo incidente. El ángulo incidente va a ser ángulo incidente más beta es igual a 90 grados. Entonces despejamos ángulo incidente será igual a 50.19 grados. Entonces, por la fórmula que ya conocemos de ángulo incidente es igual a ángulo reflejado, entonces θ i es igual a θ r, 50.19, 50.19. Entonces, como ya conocemos el ángulo incidente y el ángulo reflejado, entonces lo restante sería el 39.20 grados. Al tener esta forma, nos damos cuenta que se forma un triángulo rectángulo, porque este de aquí es un ángulo recto. Entonces, la suma de estos ángulos será igual a 180 grados, como aquí planteamos, y ángulo recto más beta más gamma es igual a 180 grados. Entonces, despejando gamma, el resultado nos dio 50.20 grados. Otra vez aplicamos la fórmula de la normal, que es perpendicular a la base. Entonces, como es perpendicular, será en esta forma, vendrá la normal. Entonces, calculamos el ángulo incidente, que es igual a ángulo incidente más gamma es igual a 90 grados. Entonces despejamos ángulo incidente, que es igual a 39.80 grados. Por tanto, por la fórmula que conocemos, ángulo incidente es igual a ángulo reflejado, que es igual a 39.80 grados. Ahora, de esta forma, otra vez, al proyectar el láser, nos damos cuenta que se forma un láser en la parte de un triángulo rectángulo en la parte de arriba. Entonces, no sé si pueden observar, se forma un triángulo rectángulo, porque la luz se refleja en el lado de arriba. Entonces, otra vez aplicamos la suma de los ángulos. Ángulo recto, que equivale a 90 grados, el ángulo incidente, que es 50.80 grados. Entonces aplicamos otra vez la fórmula. La suma de los ángulos es igual a 180 grados. Entonces ya conocemos el resultado del ángulo gamma. Gamma es igual a despejamos otra vez, porque aquí se trazará otra normal perpendicular. Entonces sabemos que la suma de estos ángulos va a dar 90 grados.
Entonces θi será 50.20 grados. Ahora, como ya conocemos el ángulo incidente y ángulo reflejado será el mismo ángulo, entonces la resta de estos nos saldrá el ángulo alfa que nos pedía el ejercicio. Ángulo alfa igual a 39.80 grados. Ya, entonces, las discusiones, de acuerdo al experimento que realizamos, nos sirvió bastante porque repetimos algunas veces y obtenimos el ángulo. De acuerdo a esto, después para la comprobación, aplicamos con el graduador para ver si coincidía con el mismo resultado. Pero hay un cierto margen de error que siempre habrá, puesto que las medidas no son exactas. Bien, comenzaremos con el experimento número 2 acerca de la dispersión de la luz. Nos hemos planteado lo siguiente: se tiene un prisma de cristal y un reflector de luz, se necesita comprobar la descomposición de la luz al salir del prisma, por lo cual se realiza el siguiente procedimiento. Primero, colocamos el prisma en una posición estándar y en una habitación con poca luz. Segundo, encendemos el reflector y tratamos de que la luz vaya en una sola dirección, es decir, que la luz se dirige en forma de tubo. Observamos el efecto que ocurre en la descomposición de la luz en alguna pared de la habitación. Bien, para los materiales que vamos a utilizar aquí son un prisma de cristal y un reflector de luz. Ya, este es el esquema que supuestamente nos hemos planteado para que nuestro ejercicio se asemeje mucho a él. Bien, entonces tomamos primero el prisma, que lo tiene mi compañera, y en este caso está reflejada la descomposición, cómo se descompone la luz que viaja a través del prisma, como lo vemos aquí, viaja a través del prisma. Entonces, al viajar a través del prisma, este de aquí se proyecta y se va a descomponer en diferentes colores que son del arco iris. Esto de aquí, aplicando la teoría, nos dice que al reflectar un rayo de luz se va a descomponer en varios colores, y estos de aquí, la suma de esos colores es que la luz sea blanca. ¿Ya? Bien, como se puede apreciar aquí, la luz que está reflejada en el prisma se ve que se descompone al proyectarse en el prisma y al atravesar el mismo. Se ve que se descompone. Para que vean. Después. Ya. Como vemos aquí, la luz blanca pasa por el prisma y vamos a ver la descomposición del espectro, lo que son los colores del arco iris. Y vamos a hallar que se descomponen diferentes colores, ya que estas ondas van a tener diferentes longitudes. Como podemos observar aquí, podemos notar un color amarillo, un color verde, un color morado, un color naranja y los otros que se observan. En el experimento 3 vamos a demostrar la reflexión total interna. Ya. Para esto nos planteamos el siguiente ejercicio. Para la demostración de la reflexión total interna se tiene un recipiente de vidrio transparente, el cual está lleno de agua fluorescente, y proyectaremos desde la base del recipiente una luz láser y comprobar que este viaje en zigzag a través del líquido el recipiente. Entonces aquí vamos a que nuestro experimento es verificar que la luz del láser no va a pasar de un índice mayor a un índice menor con la reflexión total interna. Aquí se les va a demostrar. Cómo se hace un zigzag y la luz no pasa. ¿Por qué? Porque existe la reflexión total interna, que es de un índice mayor hacia un índice menor, que sería el aire. Y a más ángulo el rayo láser pasaría. De esta forma, así se puede observar en el techo. Esto se quiere demostrar con el experimento de la reflexión total interna. Bien, en este experimento número 4
de espejos, caleidoscopios y número de imágenes, vamos a ver lo siguiente. Nos hemos planteado, para demostrar el número de imágenes que se forma al reflejarse en un sistema de espejos, se tiene un caleidoscopio y se proyectarán unas figuras, imágenes y videos que podrán ser capaces de determinar el número de imágenes reflejadas si el caleidoscopio tiene 3 espejos unidos en forma de prisma. Bien, entonces para esto de aquí hemos utilizado los materiales como son espejos de 5 por 24 centímetros, 3 espejos para formar un prisma. Con ellos cartón prensado y imágenes a reflejar para utilizarlas Eso. Ya, y esos materiales los hemos utilizado para la realización del caleidoscopio. Bien, el siguiente esquema que nos hemos planteado y que ya lo hemos resuelto es este de aquí. Hemos realizado el caleidoscopio en donde hemos unido los 3 espejos con la cara de reflejante hacia adentro, se podría decir, y lo hemos forrado con cartón prensado para evitar cortaduras. A su vez, este caleidoscopio funciona que en una cara de caleidoscopio vamos a proyectar una imagen y esta a la vez, como los espejos interiores van a reflejar cada una de las imágenes. Entonces para esto de aquí existe una forma que el número de imágenes es igual a 360 grados dividido por el ángulo que forman los espejos, menos 1. En este caso, para analizar el número de imágenes, tocaría analizar el ángulo únicamente entre esos 2 espejos y después seguidamente así, entre los 2 espejos y entre los 2 espejos, ya para determinar el número de imágenes. Podemos observar que al proyectar este caleidoscopio y sus imágenes se logra una característica singular con muchos colores y muchas figuras. Para la realización y la utilización del caleidoscopio vamos a utilizar este video, el cual proyecta una cantidad de imágenes, y este de aquí lo vamos a utilizar como base para nuestro caleidoscopio, y estas imágenes se van a ver reflejadas en cada uno de los espejos interiores del caleidoscopio. Prosigamos para ver cómo el experimento. Bien, entonces como podemos ver en el video, observamos que al tener el caleidoscopio y al poner en una de sus caras un video, una imagen, esta a la vez se va a reflejar en cada una de las 3 caras de los espejos. Pero como es un sistema de espejos, cada una de las imágenes se va a reflejar infinitamente en las caras de los espejos. ¿Ya? Y ahora lo que observamos aquí es que cada vez que se va reflejando entre cada cara, se va perdiendo la tonalidad de las imágenes, es decir, que las imágenes se van volviendo opacas. Eso se debe a que cada vez se refleja mucho más, se refleja infinitas veces. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. Gracias a la teoría revisada pudimos plantear el experimento y solucionarlo analíticamente, así como también en la parte práctica, llegando a una respuesta muy aproximada en lo que es al ángulo que forma una luz con láser con una superficie reflectiva. También pudimos concluir que se plantearon correctamente las fórmulas respectivas, la reflexión y el número de imágenes que se proyectan en un espejo para desarrollar con facilidad los ejercicios. Se logró demostrar que la luz se compone
al proyectarla frente a un prisma en sus colores primarios o el espectro, que componen los colores rojos, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta. También se comprendió que el fenómeno de reflexión total interna y su gran utilidad que le dan hasta hoy día es en lo que es la fibra óptica. Recomendaciones. Al momento es recomendable tener un sistema fijo para posicionar el láser o luz que se proyecte para evitar cualquier error en el cálculo de ángulos o cualquier otra variable. Si es necesario repetir el experimento para que los datos en el papel concuerden con la práctica. Comprender también y revisar la teoría analizada en clase y reforzar también con investigaciones previas al tema para profundizar mucho más y evitar así posibles equivocaciones futuras en el momento de la realización de ejercicios. Y aquí pues tenemos los anexos de todos los proyectos que hicimos.